¿qué podemos hablar de costumbres, de tradiciones? Por ejemplo, hay una, ya si querés te Sí, empiezo, hay una muy pero muy linda, pero a la vez vos decís de dónde viene y está la cargada de juntar para el mediodía y comer, que es tirar arroz en los casamientos. Alguien claro, se casa, no te olvides el arroz, ahí saludamos a Mario también que se está sí. sumando. Bueno, esta tradición la hacemos todos cuando alguien se casa. Si bien ya no se casan, no hay tantos casamientos como antes, pero aunque sea del civil, se le tira arroz. Y esta es una tradición que se remonta al siglo V, es decir, al siglo V después de Cristo en Asia, donde por supuesto hay algunos lugares con condiciones geográficas para la muy buena producción de arroz, y eso hace que también haya en abundancia. Y se creía desde aquellos años que tirarle arroz a los novios, a los recién casados, era un augurio de abundancia y también de fertilidad y de fecundidad para que puedan tener muchos hijos. Entonces el arroz simboliza mucho para esos pueblos, y esa tradición entonces se mantuvo a lo largo de los años, se expandió en el continente europeo y después llegó a nuestras tierras también con la colonización. Así que imaginemos que esto es algo que se viene haciendo hace 1500 años ya. 1500 años y lo que es sorprendente cómo se extendió en el mundo. Sí, pero forma parte de esto que nosotros en algún momento, en algún programa anterior, hemos llamado proceso de folclorización. Desde un concepto histórico, el proceso de folclorización toma estos adeptos de diferentes culturas y se va expandiendo en el tiempo o se va fusionando con otras culturas. Entonces, esto del arroz es precisamente uno de esos conceptos de los procesos de folclorización. Es linda la costumbre. Sí, por supuesto. Es muy linda. Bueno, también habla de que en muchas partes del mundo plantaban arroz. Sí, sobre todo en los pueblos asiáticos, que hasta el día de hoy tienen tierras aptas para el cultivo de arroz, y el arroz era como un cultivo sagrado que representaba la abundancia, la fecundidad. Así que esa tradición era precisamente para desearles eso a los recién casados. Ricardo, ya que estamos en el tema de casarse, en el tema de el arroz, cuando decís el sí, después de la fiesta, si hay fiesta, se viene algo que también me llama la atención el nombre, la luna de miel. Sí, la luna de miel. También es una tradición que tiene muchísimos años, que nace, pero en los pueblos nórdicos, es decir, en los países del norte de Europa. Más precisamente en la zona de lo que hoy sería Suecia. Allí tenían la costumbre de que cuando una pareja se casara tenía que consumir hidromiel, que es un preparado que tiene miel con agua y que tiene un cierto contenido alcohólico. Bien. Esa hidromiel tenían que consumirla durante el primer mes lunar después del casamiento. Por eso se dice luna. Ujú. Y por la bebida, que vendría a ser la miel, la tradición indicaba que los novios tenían que tener un mes lunar desde una luna hasta la otra luna para Sí. consumir esa bebida, si es que esa pareja quería tener un hijo varón, que en esos momentos eran muy valorados los hijos varones, sobre todo por los trabajos, ¿no? Ujú. Entonces, para tener rápidamente un hijo varón, la tradición indicaba que tenían que consumir durante un mes esa bebida. Ah, Así que venía bueno, por ese lado. después se perdió la tradición. La tradición después se fue modificando, Ujú, primero también porque había espacios en los cuales ujú. lugares donde no había miel. Eh, y después se lo asoció a los viajes, Sí. a salir de viaje y tener su luna de miel, pero en realidad la luna de miel era una simbología de la intimidad de la pareja, ¿sí? Sí. Entonces la tradición se fue modificando a tal punto en el cual después de casarse la pareja necesitaba su luna de miel, su intimidad. ¿Cómo lo hizo? Después se le agregó lo del viaje. Ah, Pero en claro. realidad tiene más que ver con eso, con la intimidad para poder Ujú. tener rápidamente
un hijo. Un hijo. Claro, y se cambió por el viaje y de nombre Luna de Miel. Sí. Pero me encanta muchísimo cómo nace esa tradición de la luna de miel, la historia en sí, ¿no? Que en tal luna con miel, Sí. muy novedoso. Sí, claro, también la miel asociada como el arroz a a un concepto de fertilidad también, ¿no? Exactamente. Así que, sí, sí. Bueno, algo que, hablando de costumbres y tradiciones, si venimos a la fiesta nacional de la colonización, hay un cuadro que siempre se busca hacer, hay un cuadro que las instituciones lo van representando de una manera que emociona a la gente, sobre todo a la gente de campo, que es las carneadas. Sí. Esta tradición, esta costumbre, ¿de dónde viene? Esta es una tradición sobre todo de los inmigrantes alemanes del Volga, pero que también lo hacían, por ejemplo, los italianos, sobre todo los italianos bastante, pero los alemanes del Volga es una tradición que cuando los alemanes del Volga se situaron en lo que era el Imperio Sacro Romano, eran los pueblos germanos, todavía Alemania no estaba constituida, sí, pero eran pueblos germanos. Esos pueblos tenían la tradición de hacer grandes carneadas para tratar de hacer embutidos porque no tenían cómo conservar la carne. Entonces hacían embutidos que podían ser los jamones o las bondiolas que lo marinaban con sal para que se conserve, o el chorizo que no se llamaba chorizo, pero sí era más parecido a la longaniza o algún tipo de embutido como la morcilla, que también se hacía. Y que esos pueblos primero lo trasladaron a Rusia, en donde vivieron 100 años, pero por eso se llaman alemanes del Volga, porque hoy el Volga pertenece a Rusia. Sí. Estuvieron durante 100 años viviendo en la zona de Rusia, bajo un contrato que le había hecho en aquel momento una emperatriz que era Catalina, en el contrato en el cual ellos podían conservar su idioma, su religión, sus costumbres, y no necesitaban hacer el servicio militar. Dentro de esas costumbres estaban las carneadas. Eso, cuando se le termina el contrato con Rusia y cambian las condiciones de vida y viene un proceso de dictadura en Rusia, muchos alemanes del Volga emigraron. ¿A dónde emigraron? A Estados Unidos, a Brasil y a la Argentina. Claro. Estos alemanes del Volga hablan un idioma que es un dialecto. No es el alemán verdadero, el alemán que se habla ahora en Alemania, pero es un dialecto en el cual se hablaba en aquellos años, en 1767. Es como si nosotros hoy tendríamos una lengua de algún pueblo originario y la utilizaríamos como segundo lenguaje. Es decir, hay palabras que coinciden y hay palabras que no. Y esto mismo sucedía también con algunos pueblos italianos que adoptaron esas costumbres de esos pueblos germanos, pensando que todo esto antes pertenecía al Imperio Sacro Romano. Uh-huh. Entonces, por eso es una tradición que lo tienen inmigrantes italianos, sobre todo asentados en Santa Fe y en Córdoba, y muchos inmigrantes alemanes del Volga, donde las carneadas son de 2 o 3 días, donde se hacen todo tipo de embutidos, se hace el queso de chancho casero, se hace la morcilla, se hace... los italianos tienen otras preparaciones, con la longaniza, por ejemplo, claro, que utilizan anís, que utilizan semillas de hinojo, pero eso depende también del contexto en el que vivían y la naturaleza. Y eso también fue algo que se incorporó después a los españoles, pero a partir de la conquista de América, que los españoles descubren muchos condimentos como para hacer estos embutidos, ¿no? Y son maravillosos y además... lo que estabas contando de esta parte donde vinieron alemanes, me llama ahora haciendo, ¿no?, la cantidad que vinieron, porque hay muchas colonias alemanas y sobre todo en Entre Ríos. No son pocas, son muchísimos los que vinieron, y sí, del Volga. Sí, en Entre Ríos actualmente de 3 de cada 10 sí, habitantes son descendientes de alemanes del Volga. 3 de cada 10. Sí, ajá, 3 de cada 10, sí. Dentro de las... Entre Ríos es una de las provincias que mayor diversidad de inmigrantes recibió. Eso también por su cercanía a Buenos Aires.
Entonces, los alemanes del Volga, por ejemplo, fueron, dentro de esa corriente migratoria, uno de los pueblos que más colonizó Entre Ríos, ¿sí? Ahora, también es cierto que antes se creía, por ejemplo, que los españoles eran la mayor fuente migratoria de Argentina, y en realidad fueron los italianos. En primer lugar están los italianos, en segundo lugar los españoles, y los alemanes del Volga figuran como rusos. ¿Por qué? Porque venían de Sí. Rusia. Ajá. Entonces figuran dentro del mismo grupo de los rusos, dentro de los cuales están los alemanes del Volga y los rusos, que eran los que después vinieron y fundaron las colonias judías, que también hay muchas aquí en Entre Ríos. Que tenemos muchos, sí, Sí. que es una gran diferencia, porque en base a Bilbaso había estado con una familia Brosman y bueno, me comentaban que tenían unos amigos que eran judíos alemanes. Sí, también. Sí, sí, Sí. y del Volga. Así que Sí. bueno, la verdad que, y ya hablando de Entre Ríos, las costumbres entrerrianas también que tenemos, como las famosas empanadas, el chupín, estas son tradiciones, son costumbres. Sí. Esto es algo que por ahí nosotros a veces no lo tenemos en cuenta porque siempre, y sobre todo el entrerriano, tiene mucho eso de mirar para afuera, Sí. y no ver tanto lo que tiene uno, ¿no? Pasa también con la música. La chamarrita es el patrimonio cultural intangible de nuestra provincia, pero a veces es más valorada afuera que aquí mismo en Entre Ríos. Sí. Bueno, con las comidas pasa eso. Tiene que ver un poco con la identificación. Nosotros sabemos muy bien cuál es la comida típica del norte, y por ahí queremos ir a Salta a comer una humita, por ejemplo, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que representa la comida típica de Entre Ríos. Entonces, se puede decir que la gente de afuera asocia a la comida de Entre Ríos con el pescado. Con el pescado. Claro, pero el Ajá. entrerriano no tanto, ¿sí? Ujú. Entonces ahí hay como una contradicción. Una de las comidas típicas de Entre Ríos es el chupín. El chupín es una comida que surge de los inmigrantes genoveses. Los genoveses hacían una comida que se llamaba chopino, de ahí deriva la palabra chupín, que significa cortar en trozos, Bien. ¿sí? ¿Qué era lo que hacían? Pescaban Ujú. frutos de mar y con eso hacían un estofado. El estofado también es una palabra que viene de estofar, de estufa, de estofar, y que utilizaban, por ejemplo, es una técnica que utilizaban para cocinar los franceses. Entonces, a partir de ahí, de preparar el estofado con los frutos de mar, que era lo que tenían, lo que pescaban, Claro. surge ese guiso de pescado que conocemos como chupín acá. Pero ¿qué sucede? Que cuando los inmigrantes genoveses estuvieron en Entre Ríos, tenían que arreglarse con el pescado que había acá, no había frutos de mar. Ah, claro. Y entonces, de ahí surge la receta del chupín con armado. Se hace exclusivamente con el pescado que es armado. Se puede hacer con otro pescado, pero el armado tiene una carne más fibrosa, más consistente. Ujú. Necesitan, para hacer un chupín, que sea una carne más dura, Claro. para que no se desglose toda después cuando lo estás cocinando. Entonces se cocina al fuego, como dice la canción de Néstor Cuesta, en una olla de tres Sí. patas, y se hace todo como si fuese un guiso, pero con pescado. Esa es una comida tradicional de Entre Exacto. Ríos. Qué rico, qué rico. Vamos con una más y ponemos una canción, si ¿Sí? te parece, y preparo el matecito y Sí, seguimos dale. charlando. Pero quiero que me cuentes sobre el asado con cuero, por qué asado con cuero, de dónde surge esta tradición, y con esto nos vamos a ir a una canción. Sí, el asado con cuero también es algo que, de hecho, aquí en Entre Ríos se hace la fiesta del asado con cuero, Sí. pero es algo básicamente de todas las provincias del centro de Argentina. Y es algo que hay mucha gente, muchos criollos, como le decimos acá, que criollo significa criado en la tierra, aprovechamos, que lo hacen, que lo preparan muy bien. Pero ¿por qué con cuero? Ahí está la cuestión. Bueno, esto se cree, según varios historiadores, que es una tradición indígena Bien. que venía digamos, cuando vino la colonización española y trajeron las primeras vacas, y gran parte
digamos, del anzuelo para dominar a los pueblos originarios eran los animales, era la carne, ¿sí? Entonces, muchos indígenas, digamos, aprendieron el oficio de la crianza de animales, todo. También está la cuestión de las matanzas, y de muchos animales salvajes, los indígenas los cazaban para comer, Sí. los cocinaban al fuego, pero los cocinaban con cuero, porque si venía alguna invasión, Ajá. ya sea de cualquier corriente migratoria o de otro pueblo originario más, Sí. más o sea, superior, ellos rápidamente podían enrollar la carne con el cuero y salir y Ajá. llevarse sus provisiones de comida. Cosa que si está todo desmenuzado era más difícil. Entonces lo enrollaban en su propio cuero y se lo llevaban. De ahí viene la tradición del asado con cuero. O sea que también la técnica que usaban era distinta a la que hacemos nosotros. Lo Sí. hacían como adentro de... Sí, bueno, hay ciertas discusiones con eso, pero obviamente Ajá. que también eso se fue adaptando con el tiempo, tratando de buscar el pragmatismo, ¿no? Claro. Así que bueno, más que nada eso. O sea que viene de pueblos originarios, Sí. o sea, realmente, eso sí, es de esa manera. Así Sí, que... por supuesto. Y Ricardo, hay algo que me están marcando, que vos justamente me lo habías dicho, quedó pendiente la tradición de las empanadas entrerrianas. Sí. ¿Por qué entrerrianas y cuáles serían? Sí, porque en realidad hay que decirlo que con respecto a las empanadas, nosotros pensamos que es un invento argentino, pero no lo es. Esto viene Claro. de los árabes, que ya empanaban la carne para los viajeros, así que de ahí viene el término. Pero después, bueno, por supuesto que en Argentina, dentro de este proceso de folclorización que tantas veces hablamos, cada provincia fue dándole su toque a las empanadas. Entonces sabemos que, por ejemplo, en el norte lo hacen con un matambre que lo hierven previamente, entonces la empanada es con la carne de matambre cortada a cuchillo o desmenuzada. Que, por ejemplo, hay otras provincias donde le agregan papa, hay provincias donde le agregan comino. Y después están las empanadas entrerrianas también, ¿no? Entonces, las empanadas entrerrianas tienen una tradición completamente distinta porque se caracterizan por ser dulces. La original empanada entrerriana Sí. es de carne, lleva pimienta blanca, Ajá. lleva un poco de comino, y arriba cuando se hace la masa se la pinta con la yema y se le pone azúcar para que quede crocante. También después le agregaron las pasas de uva, ¿no? No sabía que las entrerrianas son dulces. Sí, originalmente sí. Y hablando de dulces, ¿qué otra cosa es entrerriano? Y bueno, esto es una historia que... ¿Cómo sería cuando es muy caliente? ¿Qué dicho dirías vos? Está que pela. Está que pela. No, bueno, pero precisamente te voy a contar una historia que no se conoce mucho, está que pela, Sí. pero me parece importante comentarla. Y se trata sobre el alfajor. El alfajor es digamos, una comida, un postre que también nosotros nos adjudicamos los argentinos. La realidad es que la palabra alfajor deriva del árabe al-jasú. Al-jasú significa el relleno. ¿Por qué? Porque originalmente, hace muchísimos años, los árabes preparaban una galletita con un relleno arriba. El relleno podía ser cualquier dulce, cualquier almíbar, una jalea. Y eso se llamaba al-jasú. Obviamente que esto, por deformación del lenguaje, cuando los árabes estuvieron colonizando a los españoles durante 7 siglos, los españoles después lo empezaron a llamar, o sea, hubo una modificación en el lenguaje y era como al-jasú, se fue transformando esa palabra. Y a partir de que los españoles en la época de la conquista vienen a la Argentina, traen consigo esa galletita que tenía una sola etapa y con un dulce arriba, que era el al-jasú. Una cocinera en Santa Fe un día decide ponerle otra tapa arriba. Sí. El al-jasú, por deformación del lenguaje, se transforma en alfajor.
y por primera vez, con las dos tapas, queda como lo conocemos ahora. Pero esa masa originalmente era de hojaldre. Entonces, cuenta la historia, no muy conocida, que en épocas del ejército, el general Urquiza, con su ejército, en una de esos tantos campamentos de batalla, conoce el alfajor de hojaldre y observa que ese podía ser un buen alimento para llevar en el ejército, porque era algo práctico, que se podía, que lo podían hacer las cocineras y bueno, podría alimentar al ejército. Pero con una salvedad, al general Urquiza le gustaba mucho el chocolate. Entonces vuelve y le pide a las cocineras del Palacio de San José que hagan una receta nueva, que prueben de hacer una galletita que sea de chocolate, como sea. Y si tenía baño de chocolate, mejor, un chocolate fundido, mejor, chocolate caliente, mejor, porque él era fanático del chocolate. Entonces, a partir de ahí, las cocineras improvisan una receta que se puede buscar, que está esa receta, yo la tengo por ahí guardada también, que estaba hecho con maicena, con cacao amargo y con el chocolate derretido, fundido arriba. ¡Qué bárbaro! Y ese fue el segundo alfajor que se hizo en la Argentina, que se hizo acá en Entre Ríos, y es el alfajor entrerriano. El alfajor entrerriano es el alfajor de chocolate, relleno, pero básicamente la masa de chocolate, con el relleno de chocolate, con la cobertura de chocolate. Y es el segundo que se hizo, digamos, a nivel país. Y bueno, hoy es algo tan comercial, ¿no? En cualquier lugar compramos un alfajor de chocolate, pero esta historia es una creación entrerriana. Claro, una creación entrerriana y una de las cosas que hizo bien el general. ¿Y qué poco se difunde o se sabe o no? No se sabe mucho, no se conoce mucho de esta historia, por eso me parecía importante también traerla a colación, contarla. En alguna charla que tuvimos, en alguna capacitación, me acuerdo, con un proyecto que estuve desarrollando en el año 2022, que venía, digamos, por Senaduría de la provincia, en un colectivo de cultura entrerriana que se llamaba CESAR. Lo conté en un par de charlas con algunos docentes, pero me parecía importante también traerlo y compartirlo acá con la gente, con nuestro público en Detrás de la Historia. El relleno también me decías que era de chocolate. Sí, bueno, en realidad el general Urquiza, la orden era que sea todo de chocolate, pero sí, algunos historiadores dicen que después se fue haciendo con dulce de leche. Que después se hizo con dulce de leche. Así que sí, es invento argentino. Sí, es invento argentino. El de las dos tapas es invento argentino. Tiene un origen árabe, pero toma su forma acá. Y en la parte del relleno entrerriano. Claro. Eso sí. Qué emoción que me da. Eso sí. Qué pero lindo. Bueno, después hay un montón de chefs y todos que discuten el origen. Pero bueno, estos son ya cuestiones que entran dentro del folclore de las discusiones de que no, bueno, es de acá y el mate es mío y son discusiones banales de la historia. Qué bárbaro. Yo me baso por ahí en los hechos y en los documentos. Y bueno, eso es. Después vamos a ver si podemos compartir la receta. Exacto. Como verás y como ve la gente de fanpage de Melo y la radio, que estamos en vivo por medio de nuestra página, por medio de Melody 105.3, Onda Latina Villa Elisa, emisora Brillante San Salvador. Muchas gracias por estar del otro lado. Tenemos libreto. Y en este libreto tengo marcado comidas de los chaná, porque queremos que nos cuentes costumbres y tradiciones que involucren los chaná. Los chaná timbú fueron uno de los pueblos originarios de Entre Ríos, muy poco valorado, muy poco difundido, pero súper inteligentes y con una cultura de avanzada, no solo en lo que respecta a arquitectura, sino también al cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, ellos hacían sus casas ecológicas y sus cocinas las hacían fuera de la casa. Eso sí, era construido de barro. Era una construcción de barro donde tenían sus cocinas para hacer todo tipo de comidas, cocinaban todo tipo de pescado porque viven en la zona del delta. Y también, como eran muy buenos cazadores, cocinaban todo tipo de carnes. Pero las casas eran ecológicas, eran construidas sobre todo con la vegetación del lugar.
Por eso la cocina la hacían afuera para que no se le prenda fuego. Bien pensado. Por supuesto. Y además también intercambiaban alimentos con, por ejemplo, los pueblos que eran los de Córdoba, los comechingones. Sí. Entonces mucho de esa cultura alimenticia ellos lo trocaban, eran uno de los primeros pueblos que trocaban con otros pueblos. Además, bueno, hay un libro súper interesante del cantautor Víctor Acosta, de las Voces del Montiel, que habla un poco de la fascinante cultura chaná, así que aprovecho para mandarle un saludo a Víctor Acosta. Pero más allá de eso, la alimentación de ellos era diferente por ahí. De otros pueblos originarios era más rudimentaria, ¿sí? Y de ellos era un poquito más elaborada. Pero además son pueblos para analizar, porque su cultura abarcaba otros aspectos, como por ejemplo la carpintería. Ellos hacían canoas grandes, sí, donde podían viajar hasta 20 personas. Canoas hechas artesanales con que ellos lo llamaban timbú. Y bueno, eran canoas que eran muy grandes para que viaje toda la familia, porque vivían en la zona del delta sobre todo. Pero bueno, ya vamos a tener seguramente algún capítulo donde hablemos de los pueblos originarios de Entre Ríos, que además le habían dado otro nombre a esta provincia antes de que se llamara Entre Ríos. ¿Lo querés decir ahora o lo querés guardar el misterio? No, podemos decirlo y, sí, pues no me y después lo repetimos. Sí, no me el público se renueva, dijo Mirta Legrand. Pero, ¿qué nombre le pusieron a Entre Ríos? Entre Ríos se llamaba Tape Chaná. Tape Chaná. Sí, perdón, Tape Embiasá. Tape Embiasá. Tape Embiasá. Embiasá. Ajá. Sí, Embiasá. M, B larga, Embiasá. Tape Embiasá significa el paso de las gentes. El paso de la gente. Tape es gente. Cuando nosotros decimos el tape, aquel es un tape. Bueno, en realidad tape significa gente. Y Embiasá es el paso. Entonces, Tape Embiasá es el paso de las gentes. Es un nombre que tenía la provincia precisamente por el paso de los pueblos. Sí. En aquel momento los pueblos originarios a través de los ríos. Había grandes migraciones de pueblos que iban de un lado a otro, sobre todo también cuando había inundaciones en la zona del delta. Entonces, esta tierra se llamaba Tape Embiasá, que significa el paso de las gentes. Después, por Tomás de Rocamora, adoptó el nombre de Entre Ríos. Qué bárbaro. Y me dejás pensando sobre cuando a veces quieren despreciar a alguna persona, le dicen es un tape, y en realidad le están diciendo que es gente, o de alguna forma querían decirles, hoy le decimos pueblo y originarios, pero le decían indios. Sí. ¿Esa la forma, la parte despectiva? Es que en realidad lo despectivo se lo pusimos nosotros. Es como alguna vez cuando en algún programa dimos el ejemplo de las malas palabras. O sea, nosotros tergiversamos el concepto porque tape no es una palabra que no tiene nada de malo. Después con los años se le fue diciendo, pero por desconocimiento también, ¿no? Claro. Como pensando que esto era algo despectivo, era un insulto. La realidad es que no es un insulto. Es una palabra bien típica entrerriana y que no tiene absolutamente nada de malo. Es como Tagüé, que nosotros vemos el parador cuando vamos a Buenos Aires, está el parador El Tagüé. Parador El Tagüé. Claro, y pensamos que es el Tagüé. Tagüé son los entrerrianos. Pelo duro significa Tagüé. Tagüé es pelo duro. Que también tiene una historia que ya vamos a estar contando. Bueno, y hablamos de el famoso alfajor, que después lo hicieron con dulce de leche. Y acá está lo que quiero saber, el dulce de leche. Porque hay tantas versiones del dulce de leche. ¿Cuál me brinda el revisionismo? Sí, hay muchas versiones, hay algunas que son contradictorias. Se cree que había algo parecido al dulce de leche ya en los pueblos del Medio Oriente. Después también algo parecido en Europa. Pero lo cierto es que, bueno, si nos remontamos exclusivamente a nuestro país, la primera vez que surge el dulce de leche se le atribuye a una cocinera de una de las estancias de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, que tenía la costumbre de agregarle azúcar a la leche para hacer como una especie de postre, pero en realidad era que se cocinaba la leche con un poco de azúcar. Y un día esa cocinera lo olvidó la cocina, olvidó la hornalla prendida,
con la leche, con el azúcar, al cabo de un par de horas se encontró con que se había hecho esta pasta a producto del azúcar, del caramelo, y se formó el dulce de leche por accidente, digamos. Entonces, esto se le atribuye al año 1829 en una estancia en un pueblo de Buenos Aires que pertenecía esa estancia a Juan Manuel de Rosas. Así que esa historia viene de ahí, digamos, a partir de ahí que se probó ese dulce de leche, se hizo popular, y bueno, pero lo cierto es que el revisionismo marca que casi que surge por accidente, por un olvido, por un descuido, Exacto. ¿sí? Y después este mismo dulce de leche se hizo popular al punto de que, bueno, hoy se lo consume en toda América, pero tiene diferentes nombres. ¿Tiene diferentes nombres? Sí, por supuesto. ¿Y sabéis los nombres? Y algunos sí, porque, bueno, lo que pasa es que, como es, por ejemplo, en Chile se le dice néctar, en otros se le dice manjar, así que manjar de leche, por ejemplo, y bueno, hay varios más. Varias opciones. Sí, varias opciones, sí. Espectacular. Pero en definitiva es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué es eso? El Pilsen es un budín, una especie de budín que se hace, que crearon los alemanes del Volga cuando vivían en Rusia. La tradición indica que esto nació en Navidad y como eran familias muy pobres, cada una de las familias aportó lo que tenía. Entonces, algunos tenían pan duro, ¿sí? Otros tenían leche, porque siempre alguna vaca tenían, ¿no? Sí. Otros tenían huevos. Y otros tenían dulce casero de membrillo. Y entonces, esta receta indica que cada uno aportó uno de esos ingredientes y le llamaron Pilsen, que en alemán significa un poco de todo. Entonces, como el pan estaba muy duro, se lo mojó en leche hasta que se ablandó. Se le agregó el azúcar, después los huevos para que pueda ligar todo eso, y se le mezcló los trozos de membrillo. Y eso después se cocinó en los hornos de barro que tenían, y quedó un postre riquísimo. Con el tiempo esa masa dulce se acostumbró a acompañarla con carne de cerdo. Entonces, la tradición de los alemanes es que te sirven una carne de cerdo caliente, un lechón o un cerdo deshuesado, con el Pilsen para comer al mismo tiempo. Y obviamente el que por ahí no lo conoce lo puede comer de postre y no hay ningún problema, también se puede comer de postre. Pero lo que te digo es que es muy rico. Y hoy en Entre Ríos, en muchísimas aldeas se consume y se conoce porque forma parte de estas comidas típicas entrerrianas. Ricardo, ¿te sabes toda la receta? Sí, por supuesto, porque lo hago. ¿Lo hacen? Bueno, cuando lo hagan me va a tener que invitar. Por favor. Hay otra más que es la torta rusa, que se llama Ribelkuchen. ¿Cómo? Ribelkuchen. Ribelkuchen, sí. Eso lo aprenden porque van con el acordeón a cantar sus canciones y van probando y van pidiendo receta. No, bueno, yo lo aprendí por tradición familiar. Mis padres hablan alemán y tienen digamos, hay muchísimas recetas que lo he visto a mi madre, que también en el campo tenía un horno a leña y bueno, que uno fue copiando. Mirá, la realidad indica que le dije a mi mamá, mamá, enseñale a mi hermana esta receta para que cuando vos te mueras alguien más lo siga haciendo. Claro, que siga con la receta. Y mi hermana no era para la cocina, así que lo tuve que aprender yo. Bueno, ¿cómo era la última que me dijiste? Ribelkuchen. Ribelkuchen. Bueno, ¿qué lleva? ¿Podemos? Sí, por supuesto, podemos compartirlo después. Podemos compartirlo. Son costumbres y tradiciones alemanas. Sí, pero que forman parte de las comidas entrerrianas hoy, porque en otras provincias no se encuentra tanto esto, ¿sí? El Ribelkuchen, la torta rusa, hay unas versiones muy criollas que yo los veo a veces en alguna que otra panadería, pero no es. No, es como hacer algo trucho, ¿viste? ¿Que tiene el azúcar arriba blanca? Sí, pero ahí ya, digamos, no es lo original. Bueno, lo original indica que se prepara una masa que se deja levar
una masa que contiene los elementos básicos que son harina, huevos, levadura, ¿sí? Con 1,5 kilos de harina, porque siempre la tradición indicaba hacerlo con 1,5 kilos de harina, vos sacabas 8 tortas rusas. Oh, Sí. impresionante. Entonces siempre teníamos que manejarnos con el 1,5 kilos de harina. Después, bueno, si querías hacer menos, tenés que sacar todas las proporciones de lo que sería menos. Primero se prepara la masa. El segundo paso, mientras la masa se deja leudar, es preparar el dulce, el caramelo. El dulce se prepara con azúcar que se cocina hasta que se haga un caramelo. Sin Pero, agua, la azúcar sola. no, azúcar sola. Pero en el Ajá. momento que se hizo caramelo le tenés que agregar agua tibia. Entonces ahí se queda como re duro. Ajá. Bueno, ahí tenés que disolver todos los grumos que aparezcan. Ajá. Y después se le agrega... ¿Vos haces todo eso? Sí, sí, por Ah. supuesto. Y después se le agrega harina, se le agrega harina con una cuota de esencia de vainilla y con leche a ese caramelo. Y se forma un caramelo súper espeso y bastante caramelo, porque eso es una de las cosas más ricas de la torta rusa. Qué hermoso. Y la parte final, Sí. una vez que se leudó la masa, se le pone ese caramelo encima, se deja leudar un poquito más Ajá. y se prepara lo que se llama ribel, que significa cascote. Ajá. Y eso se hace con azúcar, harina y con manteca. ¿Qué Trozos de trabajo? manteca, trozos de harina, Ajá. o sea, un poco de harina, un poco de azúcar y trozo de manteca. Y eso se amasa con la mano y se forman pequeños cascotes, como si fuesen piedritas, pelotitas, Sí. que se le pone encima del dulce. Y eso después va al horno, un horno de 180 grados, 30 minutos, y ahí ya tenés la torta lista. Qué espectáculo, ¿no? La verdad que me voy a ir con apetito a casa. Con cosas dulces y bueno. Hay algo también que se dice en muchas versiones, pero se coincide con que vino de Italia. El tema de los ñoquis del 29, por un lado, y por otro lado le agrego el estofado. Claro, sí, bueno, en realidad el estofado, un poco como mencionábamos al principio del programa, Sí. viene de estofar, de estufa, de la técnica de la cocción, ¿sí? Ujú. Que es algo que sobre todo, la palabra es de origen francesa, pero en realidad era algo muy típico de los pueblos que vivían en las zonas frías, donde cocinaban este tipo de comidas calientes, y sobre todo el estofado, que se hacía originalmente con carne de cordero. Después, bueno, se fue haciendo con otras carnes, se probó, y por supuesto que también era Funciona. bueno. Sí, claro. Es un poco como la tradición del vitel toné, ¿no? El vitel Claro. toné en realidad significa ternero atunado. ¿Por qué? Porque se utilizaba carne de ternero. Ajá. Y la crema que se prepara con atún. Ajá. Sí. Se llama entonces Ternero atunado. ternero atunado. Claro, Vitel toné. Vitel toné, sí, no. Ahí está. Bueno, entonces con respecto a los ñoquis, hay que decir que esto es una tradición que sí, nace en Italia. Pero a ver, antes de eso tenemos que mencionar de que la papa no existía en Europa. No. La papa llega a Europa a partir de la conquista de los españoles. Sí. Los españoles se encuentran con este cultivo maravilloso, que es la papa, que lo cultivaban los pueblos originarios de América, y que lo llevan hacia Europa, y que a partir de empezar a trabajar y cultivar la papa en Europa, muchos pueblos pudieron satisfacer sus necesidades básicas alimenticias, porque la papa era un alimento al cual todos podían acceder. Sí. Y la mayoría de los campesinos tenía harina. La harina para hacer cualquier masa o para salir del paso siempre había. Entonces, combinando los dos elementos básicos, la papa, que era de fácil cultivo, y la harina, surge la receta de los ñoquis, ¿sí? Ajá. Que surge sobre todo en la región de lo que hoy conocemos como Calabria, o también un poco en Piamonte, en Italia, que se le llamaba originalmente gnocchi, o sea, en italiano, ¿no? Pero se traduce aquí a ñoquis. Después está la historia de por qué el 29. Bueno, ahí ya es un poco más extenso todo, pero me tomo un mate y te lo digo. Sí, pero aparte, de paso aprendemos a hacer ñoquis. Vos sabés que vos hablabas y me venía a la cabeza la abuela que se quejaba de que Sí. esta papa, me salieron mal los ñoquis, mala papa. Sí.
Pero bueno, la tradición Sí, de los bueno, domingos porque, era pastas. claro, porque hay algunos secretos para los ñoquis. Sí, sí, Bueno, sí, sí, el por el, clima, la humedad. sí, hervir la papa con la cáscara, etcétera. Exacto. Pero, ¿por qué el 29? El 29 surge porque cuenta la historia que un 29 se refiere más que nada a San Pantaleón, pero en realidad el Claro, 29, sí. eh, un, eh, un médico que se dedicaba a muchas obras de beneficencia, a curar enfermos y heridos, llega a la casa de una familia, un médico que se llamaba Nicomedia, Pantaleón, y llega a la casa de una familia, pidiendo si no tenían, porque él estaba viajando, si no tenían un trozo de pan, algo Ujú. para convidarle, porque él no tenía nada para comer en ese entonces. Entonces esa familia lo invita a comer ñoquis, porque era un Mm, 29 y era lo que tenían. Ya ujú, finalizando el mes, era como dijimos una comida barata. ujú. Entonces, lo poco que tienen se lo ofrecen. Claro. Y este chico entonces consume los ñoquis y les, les desea, les dice que ellos van a tener grandes cosechas, que le va a ir muy bien, que bueno, que va a haber época de abundancia, de lluvia, etcétera, y se retira. Ujú. Y cuando él se retira, abajo del plato había dejado dos monedas de oro que se ve que era lo último que tenía y esas monedas las dejó ahí. Y a partir de ahí, el mes siguiente llovió, el 29, después la Mm, cosecha fue la mejor que tuvieron, entonces quisieron mantener la tradición de comer los ñoquis del 29 y de poner la plata abajo del plato como un deseo de abundancia también, ¿no? ajá. De atraer esa cuestión. Después Pantaleón fue Sí. santificado y hoy lo conocemos como San Pantaleón, ¿no? San Pantaleón. No, qué hermosa historia, porque generalmente cuando se habla de los ñoques del 29, hablan de la parte argentina, de los puertos, Sí, de cuando estaban los inmigrantes. claro. Asociamos de ese lado porque, bueno, hubo un restaurante de donde empezaron a hacer los ñoquis y ponían lo de... Y decían que de ahí es el 29, pero no, ahora Sí, es un poco más lejano. es un poco más Sí, lejano. pero bueno, sí, Fuimos obviamente que se al West. trasladó, como Ujú. muchas cosas que se trasladaron Claro. a la comida argentina gracias Ujú. a los inmigrantes italianos. Sí, Esta afición por la pizza, por la milanesa, claro, por las pastas en general. Hay exacto. muchas familias que consumen pasta los domingos y eso es Ujú. una tradición meramente italiana también. Bueno, otra tradición y costumbre que esta no sé si te va a dar un poco de cosa o no, depende de la explicación que tenga, que este mes de agosto lo tuvimos, Ah, el martes 13. sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, eh, a partir de ahí vino la frase no te cases ni te embarques, ¿no? Sí, Porque porque... pues si te casabas te iba a ir mal y si te embarcabas se iba a hundir el barco. O sea, ya estaba predestinado el 13, ¿sí? Pobre. Eh, pero bueno, también tiene que ver más que nada con una serie de sucesos que pasaron el día 13. Bueno, el 13 era un número que estaba asociado también a la guerra para Ujú. los romanos, que eran ciertamente supersticiosos, entonces eh, asociaban como el 13 como algo, como un número no tan feliz, ¿no? Ajá. Pero además de eso, coincidió en la época medieval que los romanos perdieron varias batallas importantes los días 13, ¿sí? Que había, por cuestiones del destino, Claro. casualidad, por lo menos tres batallas importantes que había sucedido martes 13 y de ahí se Ujú. popularizó que el martes 13 traía mala suerte. Después hay quienes dicen, bueno, que también trae buena suerte. Sí. Para mí fue un día normal, el otro día no sé vos, pero, pero No, bueno, viene de la época de los romanos, digamos. muy tranquilo, pero te tengo que confesar que evitaba pensar en que era martes 13. O sea, fue hermoso el día, todo, pero porque no me puse a... Quizás en otras épocas, cuando empezábamos a conocer un poco de estas cosas, y que te hablaban de la sal, de que pagaban con sal, de que era una desgracia. Claro. Entonces, es como que... Pero después encontrás gente que le ha ido muy bien los 13. O Sí, sea, han sido números muy positivos para muchas sí, personas. sí, por supuesto. No, bueno, pero también es un poco parte del folclore Sí. nuestro de cada día. Es algo que Ujú. se hizo popular en Europa a partir de los romanos, de su superstición, de lo que había Sí, sucedido con sus batallas y claro. que se expandió después por todo el mundo. Pero simplemente eso, así Ujú. que, bueno, Exacto. no, no,
no hay que darle tanta importancia. Ahora, Lázaro Blanco, estas dos palabras, ¿qué te dicen? Bueno, esto es algo bien nuestro, bien entrerriano, ¿sí? Y de hecho hay un chamamé hermoso, de lo majestuoso del chamamé, Sí. que es a Lázaro Blanco, y que tiene una glosa muy hermosa también. Pero esto es bien típico del folclore nuestro. Así como sucede por ahí con Ujú. los pueblos de Corrientes que tienen, bueno, aquí también una veneración y un respeto muy grande por el Gauchito Gil. Sí. Lázaro Blanco era un chasqui, es decir, un mensajero que en el año 1886, una noche de muchísima tormenta, en San José de Feliciano, aquí en Entre Ríos, eh, tenían que, necesitaban un mensajero Ujú. que lleve una carta a La Paz, que estaba a 70 kilómetros, y que al mismo tiempo traiga el dinero de los sueldos de los policías. Ujú. El comisario buscó varios mensajeros y nadie quería ir porque se avecinaba una tormenta muy grande. Entonces, ya se estaba haciendo de noche Ujú. y después de varios rechazos, Lázaro Blanco se ofrece a hacer ese viaje Ajá. y emprende camino con su caballo por el camino de tierra que une San José de Feliciano con La Paz. A los 15 kilómetros se larga una tormenta muy fuerte que lo que hace es que Lázaro se refugia abajo de un algarrobo. Encuentra un algarrobo en el medio del campo. En ese algarrobo se refugia y es alcanzado por un rayo. Entonces, a partir de que es alcanzado por un rayo, por supuesto, fallece en el acto, tanto él como su caballo. Mm. El cuerpo de Lázaro fue encontrado después y además, bueno, se lo veló durante 3 días. Pero ahí no termina la historia. La historia cuenta que un día había un campesino del lugar que se llamaba Siriaco Benítez que tenía una cosecha muy pendiente de la lluvia. Y en esos tiempos la sequía azotaba el lugar. Entonces, la historia cuenta que Siriaco Benítez una noche decide dormir campo afuera, porque era una noche de verano, hacía calor, él ya veía que la cosecha iba a fracasar, y esa noche, mientras dormía, según cuenta él, se le aparece una persona, Ujú. todo en parte de su sueño, que le dice que no se preocupe, que le iba a salvar la cosecha, que iba a llover, Ajá. y que iba a llover en abundancia, que la cosecha le iba a ir bien, y que si él quería saludarlo y conocer quién era, que se dirija tantos kilómetros hasta un lugar donde había un algarrobo. Y entonces ahí iba a saber quién era la persona que se le había aparecido Ujú. enfrente. Esa misma noche llovió torrencialmente, Ujú. la cosecha se salvó, y cuando esa persona, Siriaco Benítez, Ujú. pasan los días y le despierta la curiosidad y recuerda todo lo que había soñado, emprende viaje con su caballo exactamente hasta el lugar donde había ido, donde le había dicho esa persona en el sueño, y Sí. en ese lugar encuentra una cruz que decía Lázaro Blanco, fallecido aquí. Era exactamente el lugar, era el Algarrobo, donde había fallecido Lázaro Blanco. Entonces, a partir de ahí se le atribuye a Lázaro Blanco ese milagro y después muchos milagros más, y se generó una cuestión popular de devoción y se le hizo un santuario, y también tiene su propio festival aquí en Entre Ríos. Qué historia, ¿eh? Qué historia, vos sabés que son historias que, bueno, va de boca en boca. Y bueno, esta no la conocía Bueno, sí. completita, la verdad que... Y bien nuestra, y bien Y nuestra. bien nuestra. Vos sabés que yo recuerdo una tía abuela mía, ellos eran 11 hermanos, y estaban en Cristóbal, Paraná, ¿puede Sí. ser? O San Cristóbal. San Cristóbal, San sí. Cristóbal, en la parte del campo. Estaba la mamá de ellos en la cocina, que siempre estaba muy retirada de la casa, casas o las habitaciones altos los techos, la parte de las cocinas como más bajas era como casa chorizo que le llaman, Claro. y con galería en el medio y demás, y escuchan un estruendo cuando caen unas ollas. Que antes se usaban mucho las Sí. 3 patas, era habitual en las cocinas porque generalmente era leña.
y estaba, va el abuelo corriendo, me decía ella, y cuando llega él a la cocina estaba la abuela con una banqueta, y cuenta, ¿no? Sí, Y un perro grande que ellos tenían una mesa bastante alta y era como de 2 metros la mesa, porque imagínate, 11 hermanos, era bastante importante sí, la por cocina. supuesto. Este era un perro muy alto, que él lo describe como que nunca lo había visto en la zona, que lo espantaron, pero no estaba enojado, como que fue a buscar comida, como que hizo un gemido, y que todos los perros de la casa que ellos tenían como 6 perros, aullaban. Entonces la abuela les decía que lo había visitado el lobizón. Y que si ella lo hubiera pegado, le hacía una marca, seguramente al otro día iba a saber cuál era el lobizón de la zona. Entonces, ¿el lobizón es real o no? Y después tiene otro cuento con una chancha también, porque dice que cuando son mujeres, 7 mujeres, la última mujer también se convierte pero en otro animal, según lo que contaban ellas. Pero ella jura y perjura que tuvo el lobizón frente a frente. Qué bárbaro, Bueno, lo que pasa es que testimonios hay un montón Ujú. y digamos, y también eh, eh, yo siempre elijo ser muy respetuoso con todo este tipo de testimonios Sí. porque bueno, demasiado que las personas se abren a contar este tipo de cosas, ¿no? Perdón, hago un paréntesis. Era muy común cuando éramos chicos, no sé si a vos te pasó, que nuestros abuelos eh, contaran historias que le contaban a ellos, porque bueno, antes, si no era la radio, no había tele, bueno, eso se pasaba mucho y ahora se perdió. Sí, Y aparte, antes con menos tecnología, se disfrutaba más la noche, las estrellas, sí, el claro. silencio, se escuchaban y se veían cosas. Sí, por Eso supuesto. hay que admitirlo, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí. No, bueno, con respecto al lobizón, hay un cierto paralelismo con la historia del hombre lobo que venía de la época de los romanos, pero en realidad la leyenda del lobizón es una leyenda meramente de los guaraníes. Entonces, los guaraníes, como pueblos originarios, tenían mucho caso, hacían caso omiso a esta leyenda que se trataba precisamente de em, contar que si el séptimo hijo era varón, si eran 7 varones, 7 hijos varones consecutivos, el séptimo se transformaría en lobizón llegado a la adolescencia. Luisón le decían en realidad en el idioma guaraní, pero después se fue transformando entonces en lobizón. ¿A qué refiere esto? A que bueno, tendrían que ser 7 hijos varones consecutivos para que el séptimo se transformase en lobizón. Y en el caso de si fuesen mujeres, según la tradición guaraní, la séptima hija mujer, si eran 7, la séptima se transformaba en bruja. En bruja. Según los guaraníes, sí, Ajá. en bruja. Bueno, entonces, cuando esto toma cierto rango de popularidad, a partir de que estos pueblos sucedía que, bueno, si había un séptimo hijo varón, lo mataban. Lo mataban directamente. Sí, y sobre todo, no tanto en Argentina, pero sí más en Paraguay, ¿sí? Aunque en el norte de Argentina también se estilaba esto. Eh, y se empezó a difundir muchos casos donde lo sacrificaban, por ejemplo, pedradas. Entonces, este tipo de cosas hizo que tome mayor notoriedad y que intervenga el Estado. Entonces, Ujú. al intervenir el Estado, eh, surge esto de que el padrino sea el presidente. Para cortar esa Para cortar, maldición. para cortar esa maldición, sí. Entonces, esto se hizo, digamos, de una manera quizás amateur, donde era como algo más simbólico Ujú. que el presidente era el padrino, bueno, en algunos casos lo hacían, en otros no, Ujú. pero el que lo terminó de ejecutar a través del decreto 848 en el año 1974 fue Juan Domingo Perón. Perón lo Sí, dejó por lo escrito. dejó por escrito, lo decretó y a partir de ahí, bueno, cada vez que hay un
un caso así, un séptimo hijo, bueno, el padrino es el presidente. Y de ahí a viene. veces lo hacen como por poderes, ¿no? O sea, intervino el Estado, no es algo, es una creación, digamos, Sí, que se hizo sí, para evitar eso. sí, sí. De hecho, en el decreto se aclara que, bueno, la persona tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano, no es que tiene algún tipo de privilegio, salvo que el padrino es el presidente y que, bueno, tiene acceso a la educación, algún tipo de beca si es necesario, etcétera. Eso sí. Bueno, la verdad que, bueno, estaban llegando algunas historias también. Cuando dijiste de la mujer que se convertía en bruja, bueno, contaba una señora de que ella también vivían en el campo, no tenían luces y la separaba en el campo el portón gigante, digamos, o el alambrado. Entonces se acompañaba una amiga a la otra porque se quedaba a comer o algo. Pero dice, era tan normal caminar en la noche, tan normal si había luna, se iluminaba, andar tarde. Y a veces eran chicas porque estaban ahí cerca, digamos. Para ellos era cerca, capaz 2 leguas, y para nosotros era mucho. Claro. Y había una chica que decían que se convertía en animales, pero que supuestamente era una bruja y era séptima hija, que no habían llegado a bautizarla con el presidente. Y que una vez ellas iban cruzando cerca, bueno, donde vivía, y veían siempre una mano blanca en la nada que la saludaba, y salían corriendo las dos. Y jura y perjura que lo vio. Así que le mando un beso enorme a Estelita, que bueno, que ella recibió esta historia, ¿no? Qué linda, ¿no? Sí, por supuesto. No, aparte también, en base a un poco a la respuesta de la gente que les gustó mucho lo que habíamos trabajado en otro programa con respecto a los refranes y a los dichos. Bueno, hoy quisimos traer un poquito de esto de tradiciones. Hay muchísimas más que quedarán para otra emisión, porque la próxima vamos a tratar de un personaje muy importante de nuestra historia argentina. Sí, ¿cuál sería el adelanto? ¿Podemos adelantar? Y sí, Sarmiento. Muy bien. Uy, se hablan muchas cosas. Así que te adelanto que es el personaje más contradictorio de la historia argentina. Sí, muy contradictorio. Y sobre el tema de hoy, ¿cuál es tu preferido de estas historias? Bueno, a mí me gustan mucho estas historias. ¿La costumbre o la tradición que más te gusta? Bueno, a mí personalmente me gustan mucho las carneadas, pero porque lo viví de chico también, me crié en un pueblo descendiente de alemana del Volga, y participaba de una carneada, de otra, y todo este folclore de preparar, de hacer los embutidos, de comer el asado, ¿viste? Es una cuestión de familia, de amistades, de que, bueno, es un momento una herramienta de cohesión, donde, bueno, la gente se olvida de sus problemas, donde no discute ni de política, ni de religión, ni nada, sino que, bueno, y es algo que también se fue perdiendo bastante. Hoy ya hay nuevas generaciones que no lo hacen, pero bueno, es algo que a mí en particular me gusta, pero bueno, obviamente que dentro de todo esto que dijimos hay gente que se puede identificar con otro, ¿no? Claro, a mí me gusta mucho el tema cuando contaste de lo del lobizón o Lázaro Blanco, porque siempre nos contaban ese tipo de historias de chicos, hasta de la luz mala, claro, de que aparecían, también. que después, bueno, la ciencia refuta diciendo que son huesos de animales. Sí, por supuesto. Y la ciencia siempre va a encontrar una respuesta para eso. Exacto. Es la eterna dicotomía entre ciencia y creencias y bueno, está bien. Ricardo, si te parece, para la gente de la tele, muchas gracias por la sintonía, por acompañarnos por Canal 10, Aerocable Digital, esta nueva entrega de Detrás de la Historia.